Para ponerlos en contexto, voy a estar en Italia 3 meses. Técnicamente ya pasaron 5 días, entonces si el programa era de 80 días, ahora solo tengo 75 días y por esa razón le decidí preguntar a ChatGPT que cómo puedo aprender italiano en 3 meses. El objetivo es alcanzar el nivel B2, que si bien no es totalmente conversacional, sí es un buen nivel y comprende el italiano perfectamente. Entonces, básicamente, le acabo de preguntar a ChatGPT la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo aprender italiano en 75 días? Pues considerando que ya me pasé 5 días de los 80 días del programa en Italia y el objetivo es alcanzar el nivel B2. Bueno, pues las respuestas de ChatGPT las puse en esta presentación de Google Documents. Entonces, aquí estamos en la primera parte donde básicamente me dice que es una gran oportunidad y toda la onda y que me lo va a dividir por semanas. Entonces, semana 1, fundamentos. Es objetivamente aprender las frases y vocabulario básicos como saludar, comida, direcciones, números y me pide que haga flashcards para memorizar mejor y que empiece a escuchar música para repetir las letras. Después, semana 2, gramática básica y conversación simple. Entonces me pide estudiar los verbos en presente, practicar diálogos simples en situaciones como en un restaurante, una cafetería y toda la onda, empezar a ver series o películas con subtítulos en italiano y conversar con locales usando frases aprendidas que yo saqué de mi memoria y de internet. Entonces, semana 3, vocabulario de tiempo pasado. Entonces me pide que expresar acciones pasadas, o sea, todo lo que tiene que ver con el pasado. Entonces, aprende el pasado próximo y el imperfecto, que no estoy muy seguro qué es, pero que algo será, ¿verdad? Después, vocabulario de actividad diaria, perdón, actividades diarias como pasatiempos. Escribir un diario sobre tu día a día en italiano, lo cual es bastante útil, pienso yo, porque sí creo que ayudaría bastante. Y después escuchar podcasts. Bueno, después conversaciones intermedias y con el objetivo de ampliar el vocabulario. Y con el vocabulario empezar con trabajo, salud y viajes. Practicar con hablantes nativos, algo que pues obviamente ya requiere más práctica y más valor, pero que se puede mucho más aquí. Entonces ver episodios de series, o sea, lo que estábamos haciendo antes, y leer artículos en internet como blogs o páginas de internet. Después futuro y planes, hablar sobre el futuro, hablar sobre planes, deseos, metas, planes a corto y largo plazo, y escuchar audiolibros, que más o menos que sería la misma idea del podcast, pero esta vez son audiolibros para mejorar la comprensión auditiva todavía más. Después semana 6, vocabulario avanzado y subjuntivo, que es como el tiempo de dudas que yo haría si yo fuera, o sea, ya es un nivel bastante avanzado. Pero bueno, el subjuntivo, hablar de emociones, opiniones, controversias, o sea, ya temas que ya no sean tan fáciles, que ya son más debatibles, por así decirlo. Y de hecho me pide participar en debates acá con locales, o sea, que me pelee, eso me pide. Después ver películas más complejas y discutirlas, o sea, no solo que las mire, sino que encima que yo las discuta y que dé mi opinión. Y aquí ya viene entrando no tanto la comprensión en sí, sino que mi capacidad como de expresarme. Entonces, semana 7, conversación y comprensión auditiva. Conversa sobre temas variados como la política, que es un tema que es bastante complejo, y la cultura, o sea, repitiendo la tendencia de la semana pasada. Repetir conversaciones cotidianas, participar en grupos de conversación y leer un libro. Entonces aquí ya me pide cosas que ya están bastante, pues bastante nativas, o sea, bastante locales. Después, mejorar la escritura. Ahorita voy a trabajar en lo que es escribir, como correos, ensayos, estudiar tiempos compuestos, que me imagino que son el pasado compuesto, el futuro compuesto y todo eso. Empezar a escribir un blog o diario en italiano, que creo que para mí se me daría mucho más fácil porque pues escribir es algo que se me da mucho mejor que hablar. Y escuchar la radio, que es lo mismo que el podcast o que los audiolibros. Después, temas complejos y cultura. Hablar de arte, historia, sociedad. Visitar museos, ir a charlas, mirar documentales en italiano y practicar sobre cultura y arte. O sea, ya es un poquito más complejo. No creo que sea más complejo que la política. Yo creo que la política la pondría yo después. Pero este es el plan que da ChatGPT y lo vamos a obedecer con puño y letra. Entonces, semana 10, la penúltima semana, es simulación de situaciones reales como entrevistas, presentaciones,
hablar con nativos sobre mi experiencia en Italia, practicar el uso condicional, que es como el subjuntivo, pero todavía más avanzado, digo yo, y después unirme a grupos de estudios o conversaciones. Y finalmente, la última semana es revisión y práctica intensiva, más o menos repasar todo lo que he aprendido las últimas 10 semanas. Entonces, revisar gramática, realizar pruebas de práctica para B2, que me imagino que se van a encontrar en internet, hacer un viaje corto y practicar el idioma en situaciones reales, o sea, más práctica todavía, y seguir manteniendo ese nivel de conversaciones acerca de política, de arte, de historia y todo eso. Y entonces, en el camino me pide hacer un diario eh, o sea, envolverme en el idioma en la manera más posible y flexibilidad, o sea, no todo tiene que ser así como me lo pidieron, sino que puedo cambiarlo dependiendo de mis necesidades. Y buena suerte. Y por cierto, esta guía va a estar en la descripción por si alguno la quiere ver. La tengo aquí en PDF, entonces por si alguien la quiere ver.